¿Cómo va? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del método de valor residual. ¿De qué se trata este método? Es un método que se utiliza en tasaciones en Europa. Es algo parecido al método de valor por costos que establece Rivarola en uno de sus métodos aplicados para la tasación. ¿Por qué vamos a utilizar este método de valor residual? Como bien les dije desde que comenzamos con las clases de tasaciones, uno puede hallar el método, a través de los métodos, un valor de tasación. Algunos son más precisos, otros menos precisos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los métodos y hablábamos de los métodos que pueden ser directos o indirectos? En general, los métodos indirectos, que podría ser aquel de capitalización por rentas, casi nunca lo tomamos porque teníamos siempre poner en juego valores financieros. Y estamos en Argentina y esos valores financieros son bastante volátiles, no son constantes y tampoco son valores que podamos decir que son cercanos, digamos. Yo puedo tener una tasa nominal anual de un 6% y al otro año tener una tasa nominal anual del 70%. Es decir, la verdad que bastante disparatada. Por lo tanto, es imposible imponer a esta situación de cualquier método un valor de referencia financiero, ¿sí? Surge el valor de método residual al momento de que el gobierno de la ciudad establece que el código urbanístico se va a poner en vigencia dejando de lado el código de planeamiento urbano. Para esto el gobierno de la ciudad en su momento tuvo que establecer valores de los lotes de toda capital federal, incluyendo una plusvalía de aquellos lotes que estaban en zonas determinadas que jugaban con un valor alto de mercado en la venta y que a su vez le otorgaba mayor cantidad de metros cuadrados para poder construir, en relación a lo que era el Código de Planeamiento Urbano original, ¿sí? Recuerden que el Código de Planeamiento Urbano en su momento establecía que la superficie edificable de ese lote iba a estar dada por un factor de ocupación total que era un valor nominal que se iba a multiplicar por la superficie del lote. Ese valor nominal me establecía si yo podía hacer una vez, dos veces o 5 veces la superficie que yo tenía en ese lote, teniendo algunas salvedades que tenían que ver con el código de planeamiento urbano en cuanto al gálibo, en cuanto a lo que serían los valores que me iban a hacer de lo que se conoce como carpa, es decir, la morfología total del edificio me iba a estar determinada por retiros y por terminaciones o planos límites que hasta ese momento eran vigentes. ¿Qué pasó en el 2018? Se vino el Código de Planeamiento, salió el Código de Planeamiento Urbano y entra el Código Urbanístico. ¿Qué pasa con ese código urbanístico? Ese código urbanístico es esto que les cuento. Define que los lotes ya no tienen más un factor de ocupación total. Por supuesto, hay sectores de la ciudad que todavía mantienen el mismo formato de código de planeamiento urbano y no se avienen al código urbanístico. Pero lo que sucedía en líneas generales era que había cambiado el paradigma de cómo se calculaba esa superficie edificable. Todos sabemos que la superficie edificable es la misma que nos va a dar el valor del lote. No es lo mismo que yo tenga un lote en donde puedo construir 2 metros de altura que tenga un lote que puedo construir 25 metros de altura, ¿ok? Porque voy a tener más ganancia sobre el mismo lote, es decir, la incidencia sobre cada una de los metros cuadrados va a empezar a bajar en costos porque el valor del lote me va a hacer que se distribuya en mayor cantidad de unidades funcionales. Bueno, espero que me sigan hasta ahí. ¿Qué pasa con este método residual? Van a leer que cuando yo presento este slide habla de que este método de valor residual va a ser lo que se resulta como método residual dinámico, ¿sí? Perdón, estático. Esa diferencia entre dinámico y estático tiene que ver con cuestiones financieras. Yo no voy a poner en juego cuestiones financieras porque en ese momento no solamente nos habían cambiado el código, sino que las tasas de interés nominales anuales se habían disparado. Por lo tanto, era todo una incertidumbre muy grande. El método de valor residual nos daba cierto grado de certeza, había cosas que íbamos a conocer. Nosotros sabíamos que había un producto en venta inmobiliario general
pero no teníamos un comparable. ¿Por qué? Porque había cambiado la situación con la cual venía llevando la tasación hasta el momento. Es decir, yo tenía un departamento de 2 ambientes en una determinada zona de la ciudad y quería comparar con otro. Podía hacerlo, lo que no podía hacer era el valor del lote, porque ya no sabía qué se construía en ese lote. Empieza a entrar en juego otras cosas que seguramente la están viendo en arquitectura, que es la plusvalía en cada uno de esos lotes. Por ende, lo que hacemos con este método de valor residual es definir una situación de tasación en una situación estática, es decir, el valor lo calculamos hoy, cómo lo podemos hacer hoy, ¿sí? Hasta ahí me siguen, espero.